sencillo, hermano, pero vamos a considerarlo porque de ahí puede resultar una motivación para buscar más de Dios, para agradecerle más al Señor. Y no dejen de orar, hermano, por todos los oyentes, los hermanos que están alejados, ¿verdad? Busquen Primera de Pedro, capítulo 2. Se me vino a la mente hoy que estábamos cantando, hermano, que somos pueblo de Dios y que somos un pueblo especial. Y se me vino a la mente, hermano, partir de este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 9 y 10. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a componer este tema. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros o ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Quiere levantar su manita? Padre Celestial, queremos darte gracias por esta bendición. Esta bendición que no la teníamos. Este privilegio que no contábamos con él. No lo poseíamos, Señor. Ahora lo tenemos. Gracias a ti y gracias al plan de salvación que elaboraste para incluirnos, para tomarnos en cuenta, para darnos parte y suerte con los santificados de tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos, te agradecemos esta bendición no merecida, en el nombre de Jesús. Tome su lugar, hermano. Vamos a titularle a este tema: no éramos pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios. Es a nosotros a quien nos está hablando el Señor. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias al Señor, hermano, que puso al alcance de nosotros su grande misericordia. ¿No? Jamás la íbamos a poder alcanzar. Jamás íbamos a lograr, hermanos, nacionalizarnos pueblo de Dios. Amén. Cuesta muy caro nacionalizarse en otra nación. ¿Cuánto más, hermano, nacionalizarnos como pueblo de Dios e hijos del Altísimo? Amén. Con todos los privilegios, todas las bendiciones, hermano. Gloria a Dios. Todos los derechos de un hijo de Dios, herederos del reino y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Amén. ¿No es un privilegio grande este? Gloria a Dios. Porque mire, al principio, vamos a Mateo 10. A Mateo 10, en el versículo 1. En el principio, ¿cómo había establecido Dios todo esto? Para que piense usted que no éramos pueblo de Dios, pero ahora, gracias al Señor y el plan que el Señor arregló para incluirnos. ¿Bien? Dice Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Se fija que allí estaban 12
personalidades importantes. Pero si usted se fija, todos ellos representaban cada uno a las 12 tribus ¿de qué? De Israel. ¿Qué parte teníamos nosotros como gentiles en este plan? Estábamos excluidos. Amén. Estábamos excluidos. Pero hubo uno que le negó, ¿verdad? Hubo que lo entregó. Y dice el versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjese, el maestro, el profesional, el que manda, el que ordena y el que decide, les dio instrucciones, las cuales tenían que cumplir al pie de la letra. ¿Qué instrucciones les dio el Señor? Por camino de gentiles no vayan. ¿Qué les prohibió? Predicarles a los gentiles. A los gentiles no les hablen las buenas nuevas de salvación. No. ¿Qué más? No vayáis y en ciudad de samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde los mandó única y exclusivamente? Al pueblo de Israel. No vayan con los gentiles, no les prediquen a los gentiles, no les informen a los gentiles, no les den las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Quiero que se dediquen a atender solamente a las ovejas perdidas que pertenecen a la casa de Israel. Por eso ninguno de los apóstoles era gentil, ninguno. ¿Sí entendemos? Bueno, ahora, algo sucedió, hermano, para que el Señor modificara esto a favor de nosotros. Algo tuvo que pasar. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a pensar cómo el Señor nos incluyó si no éramos pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 1 de San Juan, dice el versículo 10. ¿Lo tenemos? Cuando Él vino, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, no le conoció el mundo porque el Señor nomás se dio a conocer con el pueblo de Israel. Les prohibió a los apóstoles que lo dieran a conocer con el pueblo gentil, que somos nosotros. Los que no somos judíos somos los gentiles. ¿Sí entendemos? Entonces, dice el versículo, a ver, gloria a Dios. El versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos, ¿quién eran los suyos? El pueblo de Israel. Amén. A lo suyo vino a hacer su labor, a hacer su trabajo, a cumplir su plan, su propósito. A eso vino. Y los suyos, los que eran de Él, los que tenían el privilegio, ¿qué pasó con ellos? No le recibieron. No le recibieron. Por razón dijo David, ¿qué es el Hijo del Hombre para que tenga de Él memoria y para que lo visites? Pero los suyos no le recibieron. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La potestad que no teníamos, nos la dio, de ser hechos hijos de Dios, y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nomás porque a Él le plació, hermano, porque su pueblo no lo recibió. ¿Cómo lo trató su pueblo? ¿Cómo lo recibieron? Lo rechazaron totalmente, hermano, hasta el último lo clavaron en
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Bueno, a los que le recibieron, a los suyos, el Señor siempre cumplió su plan fielmente, hermano. Él dijo: yo vengo con los míos, yo vengo por los míos, yo vengo a salvar lo mío, lo que se había perdido, yo vengo a salvar. Y directamente, hermano, llega con el pueblo de Israel, escoge 12 personas de las 12 tribus de Israel y dijo: dedíquense a rescatar a Israel. A los gentiles, olvídense de ellos. Amén. Pero resulta que el pueblo de Israel lo desconoce, lo rechaza, no lo recibe, y el Señor modifica su plan para con nosotros. Dice en San Juan, pero el capítulo 13, fíjese bien, San Juan capítulo 13, dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, ¿a quiénes amó? Nomás a los suyos. Acuérdense, los suyos, estamos hablando del pueblo de Israel. Amén. Dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Los amó hasta el fin. El Señor les prometió, a los suyos vino, aunque los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo apedrearon, lo mataron, lo clavaron en la cruz. De todas maneras, ¿qué hizo el Señor? Los amó hasta el fin de su ministerio. Los amó, pero les anunció algo en el versículo 19: desde ahora les digo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. El Señor ahí estaba anunciando: voy a modificar las cosas, para que no piensen que los gentiles se acomodaron o se adjudicaron este privilegio, esta bendición. Desde ahora les digo que voy a hacer algo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Crean que yo soy. Fíjense bien, ¿qué les dijo el Señor? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿qué dice? Recibe al que me envió. Entonces, si lo decimos viceversamente, el Señor puede decir: el que no recibe al que yo enviare, no me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Entonces, a todos los que le recibieron, ¿qué les dio? Potestad. Y le dijo: desde ahorita se los digo, para que cuando se haga, crean que yo lo hice. Amén. Gloria al Señor. Ahí les anuncia el Señor. Ahora vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Ya comenzó el Señor a hacerlo. Primeramente le dio una visión a Pedro, donde le dijo: mata y come, donde se refiere a que tenía que atender al pueblo gentil ahora. ¿Verdad? Le da una visión al pueblo. Ya se había ido el Señor, ya había ascendido, y le dijo: cuando suceda esto, se den cuenta que yo lo hice. ¿Verdad? Y toma a Pedro, hermano, en el capítulo 10 de los Hechos, que aún Pedro no lo quería entender ni aceptar, pero finalmente lo aceptó porque el Señor lo obligó y le dio a entender que había ya cambiado las estrategias. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Entonces, en Hechos 10 nos dice en el versículo
19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, fíjese bien, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estos hombres, hermano, no eran del pueblo de Israel. Estos pertenecían a otra región de Cornelio, eran gentiles. Y dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que le fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Dice el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Era un centurión y tenía buen testimonio entre los judíos, pero no era judío. Amén. Y dice el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio ¿a qué? ¿Qué dijo el Señor? El que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y todos los que le recibieron, ¿qué recibieron de beneficio? Ser llamados hijos de Dios también. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró, como todos los gentiles, hermano, hasta la fecha. La tendencia de adorar al ser humano, de venerarlo, de reverenciarlo, de tenerlo en lugar de Dios. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Que dicen que fue el primer papa. Mas Pedro le levantó, o le arrimó la manita para que se la besara, o le arrimó el pie para que se lo besara. No, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué le prohibió Pedro? No me adores a mí, soy un hombre. Gloria a Dios, aleluya. Y la gente dice: es que Pedro era el primer papa. Bueno, ¿por qué no le besaron la mano? ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces no permitió el apóstol Pedro. Dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba con la idea de que todos tenían que recibir el mensaje de salvación, de vida eterna, las buenas nuevas de salvación, pero haciendo acepción de los gentiles. Hasta que el Señor le dijo: estoy haciendo una obra, y ahora, para que se den cuenta, se los digo desde antes que la hagan, para que cuando se lleve a cabo se den cuenta que yo la hice. Amén. Y por eso dijo Pedro: ahora en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ya no nomás en Israel, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor ¿de quién? De todos. ¿De quién es? De todos. ¿Estamos ya incluidos? Amén. Amén. Luego dice el versículo, gloria a Dios. Bueno, en el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Anuncia el Señor ahora al pueblo de Israel que ya no solamente va a ser Señor del pueblo de Israel,
ni de los judíos, sino que es Señor de todos. De todos. Gloria a Dios. Así que le damos la gloria a Dios, porque es Señor de quién? De todos. Bueno, ya nos incluyó. Primero les dijo a los gentiles, nada. Nada. Sáquenle la vuelta. Ni les informen, ni les digan, ni les den la noticia. Solamente a los hijos de Israel. Hechos capítulo 11, dice el versículo 1. Bueno, Pedro le batalló, hermano, para darles a conocer la modificación de esto. Amén. Miren, Hechos 11 dice el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oyeron, se dieron cuenta. Ellos tenían la orden de no hablarle a los gentiles, de no predicarle a los gentiles, de no tomarlos en cuenta a los gentiles, a nosotros. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los de Israel. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, discutían o contendían o peleaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, fíjese bien, gloria a Dios. ¿Sí estamos allí? Gloria a Dios. Y ya el apóstol Pedro les cuenta lo que usted y yo ya sabemos. Amén. Y dice el versículo 17, ya que les contó todo, en el versículo 17 dice, allí pues concluye con este tema que les comentó, el cual usted y yo ya nos damos cuenta cómo estuvo. Dice el versículo 17, concluyendo Pedro dijo: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué entendieron? Que los gentiles ya estábamos recibiendo ese mismo privilegio, hermano. Esa es la razón por la cual usted y yo nos gozamos, porque nosotros no éramos pueblo de Dios. Amén. No éramos pueblo de Dios. Entonces hasta ahí captaron los del pueblo de Israel que Dios ya había cambiado, ya había hecho algo y modificado para favor nuestro. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? De lo contrario, no tuviéramos, hermanos, ni una esperanza usted y yo. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos enterados de esto? Miren, vamos al capítulo 15 de ahí de los Hechos. Ahora, de ahí en adelante, ¿qué sucede? Este tema pudiera ser muy extenso, lo tuve que hacer un poco breve. Dice, Hechos capítulo 15, en el versículo 6, todo esto se divulgó, y dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿cuánto discutieron? Mucho. Pedro se levantó. Ya habían aceptado, pero muchos no aceptaban hasta que lo entendían, hasta que oraban. Señor, háblales también a ellos, declárales también a ellos lo que hiciste conmigo, porque me están peleando. Y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos o los pueblos del pueblo de Israel y nosotros los gentiles. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ve, hermano? Sus corazones. Ahora pues, les dice Pedro, enfrentándolos, ¿por qué tientan a Dios? Ya había dicho el Señor, cuando yo lo haga no se sorprendan, dense cuenta que yo lo estoy haciendo, para que no le echen la culpa a Pedro. ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué pues tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No nos va a quitar la salvación a nosotros por dárselas a los gentiles. Simplemente los incluyó porque Dios es grande en misericordia. Amén. Luego dice el versículo 13. A ver, gloria a Dios. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dice el 12. Entonces toda la multitud, ¿qué hizo? Cayó. Ahí estaba el Espíritu Santo, hermano, hablando por Pedro y convenciéndolos a los demás que eran duros de corazón. Amén. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, óiganme. Simón, o sea el apóstol Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, o que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, ¿qué dice? Para que el resto de los hombres, ¿quién es el resto de los hombres? Nosotros los gentiles. Y dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. A ver, ¿cuántos gentiles habemos aquí que ya se invocó el nombre de Jesucristo sobre nosotros? ¿En qué nombre se bautizó? ¿Ya fue invocado su nombre sobre usted? Gloria a Dios. Para que el resto de los gentiles, de los hombres, busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ya lo había profetizado el Señor, esta modificación. Amén. A favor nuestro, para que el resto de los hombres, o sea, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pero el resto de los hombres somos cualquier ser humano que no somos judíos, que no somos de Israel. Amén. Y estos somos los gentiles. Así que le damos toda la gloria al Señor. Entonces, hermano, después entendemos por qué incluye un apóstol más. ¿Cómo se llama el apóstol para los gentiles? El apóstol Pablo. Incluyó un apóstol más. ¿Que no son 12 las tribus de Israel? Entonces, ¿por qué incluyó el apóstol número 13? Porque modificó el asunto para que usted y yo tuviéramos parte y suerte en esta salvación. Porque somos nosotros el resto de los hombres, los gentiles. Amén. Denle pues la gloria
capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el versículo 19 nos dice Romanos 10, 19. También digo, ahí está ya el apóstol de los gentiles predicando. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No se le informó a Israel esto? Sí, se le informó. ¿A quién se le dio a conocer primeramente el mensaje? Al pueblo de Israel. Bueno, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. ¿Quién es el pueblo insensato? Nosotros. ¿Por qué insensatos, hermano? Porque adoramos cualquier cosa. Amén. Ustedes adoran lo que no saben, dijo el Señor, ¿verdad? Lo que no saben. Y los judíos, ¿qué dice? Adoramos lo que sabemos. ¿O no dijo así a la samaritana? Porque la salvación viene de los judíos. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, por la rebelión y la contradicción y el rechazo por no haber recibido al Señor, el Señor modifica esto. Ya lo había profetizado y anunciado que lo iba a modificar por esa razón, porque el Señor ya sabía todas las cosas. Amén. Entonces, pudimos ser incluidos, pudimos ser injertados, pudimos ser tomados en cuenta para participar de la suerte de los santos en luz. Yo que usted le daba gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice, ahora lo que dice Isaías capítulo 5. Vamos a ver, hermano, una pequeña historia, un relato. Isaías capítulo 5. Denle la gloria al Señor. ¿Por qué fuimos incluidos usted y yo? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice Isaías 5:1, una parábola. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, ¿cómo? Fértil. Imagínese, hermano, un campo especial, con mucha fertilidad, que cualquier simiente, cualquier semilla, cualquier planta que disponga a plantarla en ese lugar, lleva todas las garantías de crecer y de fructificar en abundancia. ¿Qué espera el Señor, hermano, de su pueblo Israel? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, fíjese bien, tenía protección y despedregado. Le quitó todas las piedras, todos los obstáculos. La cercó, la despedregó y la plantó de vides escogidas. El pueblo de Israel no era el pueblo escogido del Señor. ¿De dónde escogió sus discípulos el Señor? ¿De dónde escogió los apóstoles? De las 12 tribus de Israel. Amén. Había edificado en medio de ella, ¿qué cosa? Una torre. ¿Qué dice? Por allá en Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo
y será levantado. ¿Cuál es la torre? El nombre del Señor. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué esperaba el Señor? Buenos frutos, abundantes. Amén. Y de primera. Dice el versículo 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, le hablo al pueblo de Israel, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más podía hacer el Señor por el pueblo de Israel que no haya hecho por él? Amén. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. ¿Cómo le ha ido al pueblo de Israel después de esto, hermano? ¿No dijeron ellos que la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos por haber matado a Cristo? Y dijo Pilato: yo no quiero esa maldición, yo me lavo las manos, viéranlo ustedes. Y ellos dijeron que la maldición caiga sobre nosotros, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Entonces dice el versículo 5: les voy a mostrar pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le voy a quitar su vallado, ahí está, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿No ha sido pisoteada Israel, el pueblo, la nación de Israel? Gloria a Dios. Será hollada. Haré que quede desierta. ¿No fueron todos esparcidos? No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Vea cómo está el pueblo de Israel, cómo ha padecido, cómo ha sufrido. Dice el versículo 7: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. ¿Le correspondió el pueblo de Israel al Señor? No. Por eso dijo: yo los voy a provocar a celos. Por eso les dijo: yo los voy a provocar a celos. Miren, vamos a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. ¿Sí me explico, hermano? Dice Lucas capítulo 20, en el versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Fíjese bien, al pueblo de Israel. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. ¿Quién es ese hombre? Nuestro Señor. ¿Cuál era la viña? Pueblo de Israel. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ahí se las dejo, ustedes van a atender la viña. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores, ¿qué hicieron, hermano, con el siervo que mandó? ¿Quién era ese siervo? ¿No eran los profetas? Juan el Bautista y todos los profetas. Y el que me recibe a mí, digo, el que recibe al que envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe el Espíritu Santo.
Amén. Amén. Y en su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Viene otro siervo, envía otro profeta, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Amén. Y dice bien, envía siervos y siervos y siervos, y luego dice en el versículo 13, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Ándale, a este quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. ¿Qué pasó, hermano, cuando vino Cristo? ¿Le tuvieron respeto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron a él, no recibieron a sus siervos, no lo recibieron a él y tampoco recibieron al que lo envió. No recibieron el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Por qué lo mataron? Mira, no te matamos por ninguna obra que hayas hecho, sino porque te haces pasar por Dios, porque dices ser hijo de Dios, por eso te vamos a matar, nomás por eso. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Dice el versículo 15, ¿qué pues le haré? Le hará el Señor. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá, va a venir, hermano. Viene el Señor y es el que estamos esperando. Ya viene con esta consigna. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, cuando el pueblo de Israel oyó esto, ¿qué dijeron? Dios nos libre. Hermano, pues sí los va a librar el Señor, pero tienen que pagar las consecuencias. Tienen que pagar las consecuencias. Y no nos alegramos nosotros porque Israel es nuestro hermano mayor. Amén. No nos alegramos. Pero esto está determinado. El Señor preparó un campo hermoso, lo despedregó, le puso una cerca protectora, un vallado, le dio todas las facilidades, agua, atención, cuidado, la mejor preparación de la tierra, esperando unos frutos hermosos, dignos de aquella atención que Él había puesto en escoger el lugar apropiado. Amén. Con todas las cualidades, con todas las garantías, la torre, el lagar y la atención. Amén. ¿Qué clase de frutos le dio el pueblo de Israel al Señor? ¿Sí entendemos? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a Lucas capítulo 13 ahora. Lucas capítulo 13. Y en el versículo 34. Ahí está el Señor, hermano. Cuando vino, el Señor, fíjense lo que les dijo en el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada como desierta, después de ser un campo fértil, escogido,
bien preparado. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis. No me van a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Bien? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice Romanos 11. ¿Qué podemos pensar nosotros de esto? Romanos 11. Nadie tenemos derecho de pensar más allá de lo que se nos revele o se nos enseñe. En Romanos capítulo 11 dice el versículo 25: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Ya esta predicación, esta enseñanza que está dando el apóstol de los gentiles, ¿cómo se llama el apóstol de nosotros? Pablo. Se lo está predicando a los romanos. Estos son gentiles, como Cornelio, como muchos de ellos son gentiles. Y ya les dice a los gentiles el apóstol de los gentiles. Nuestro apóstol dice: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte por un tiempo, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué endureció al pueblo de Israel el Señor? Y les cerró la puerta para que la puerta se abriera, para que usted y yo pudiéramos entrar. Y ellos están encerrados hasta la fecha en incredulidad. Y nosotros podemos creer. A ver, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiero que sepa que es un tiempo determinado. Lo digo por aquellos que ya deberían de estar sirviendo al Señor, porque ya se comprometieron y andan pecando. El tiempo se acaba, la puerta se cierra y se acabó la salvación para los gentiles. Se acabó la conversión. Ningún gentil más entra. Ninguno vuelve otra vez a estar prohibido bautizar a un gentil, o lo que un gentil diga: yo soy de Cristo, o yo tengo a Cristo como mi Salvador. Ya no va a poder más que los que alcancemos a entrar en esta dispensación. Y el Señor va a decidir cuándo se cierra la plenitud de los gentiles, y de ahí en adelante ninguno va a ser salvo. Ningún gentil, más que solamente el pueblo de Israel ya. ¿Sí entendemos? Dice el versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Les va a quitar ese castigo, les va a abrir la entrada otra vez, la puerta, y ahora sí, vengan. Por un pequeño momento me enojé con ustedes, pero volveré con ustedes a consolarlos. Amén. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, o de Israel, que es el mismo, la impiedad. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 2 de ahí mismo de Romanos. Romanos 11, versículo 2. Aclara el Señor. Aclara el Señor. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. No ha desechado Dios a su pueblo,
al cual desde antes conoció. El pueblo de Israel fue antes que nosotros. A nosotros nomás nos abrió un poquito la puerta, y los que alcancemos a entrar nos salvamos. Cierra la puerta, y tú que dices haberte arrepentido y sigues pecando, te quedas fuera, porque desechaste la única oportunidad que te dio el Señor. Quién sabe, hayas entrado a penitas antes de que se cerrara y con dificultades. ¿Qué tenemos como para que eches a la basura esta salvación tan grande? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice la Escritura? ¿Qué dice? ¿No sabes qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte. Fíjese bien, ¿quién dice esto, hermano? El profeta Elías, uno de los que mandó el Señor. Dice Elías, dice: ¿cómo invoca a Dios contra Israel? Acusando a Israel: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, dice el versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjese bien, lo tiene preparado el Señor, y también van a ser contados los judíos, los del pueblo de Israel, que van a entrar. Amén. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Fueron endurecidos, se perdieron, no tuvieron oportunidad de recibir su salvación. Nomás los que escogió el Señor, el pequeño remanente, que proviene de esas 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Y estos van a ser, considero yo, los 144,000 escogidos. Entonces, dice, a ver, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día. ¿Hasta cuál día? Aquí estamos hoy. Hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda. ¿Qué dice? Para siempre. Dice el versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién? A los gentiles, para provocarles a celos. Nomás por eso, hermano. Entonces, por ese castiguito que recibió el pueblo de Israel, por haberlo rechazado, por no haberlo recibido, miren qué bendición vino para nosotros. Entramos en lugar de ellos. Entramos en lugar de ellos, pero por un tiempo, porque toda la gente ahorita ya está endurecida también. Ya casi nadie sirve al Señor, y los que se bautizan fingen arrepentimiento, muchos. No digo que usted, solamente los que siguen practicando la doble personalidad, la hipocresía, esos recibirán mayor castigo, dijo el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando, hermano,
¿cuánta gente sacrificó el Señor del pueblo de Israel por recibirte a ti, como para que llegues haciéndole al cuento nomás? ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Con doble personalidad. Acumulando ira para el día de la ira. Así que terminamos ahí con Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y en el versículo 44, ahí está el apóstol de los gentiles hablando, el apóstol Pablo. En el Hechos 13, 44, ¿lo tenemos? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? ¿Por qué se encelaron? Porque había gentiles allí escuchando. Porque había gentiles que no eran judíos, había ahí escuchando el mensaje, el sermón, la predicación, atendiendo y recibiendo. ¿Sí entendemos? Recibiendo el mensaje. El día siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, se lo contradecían y le estorbaban lo que Pablo decía, contradiciendo. ¿Y qué más? Blasfemando. ¿Por qué hacían esto? Porque estaban llenos de celos. ¿Para qué nos dio chance al Señor de entrar? Para provocarlos a celos. Amén. ¿Para qué, hermano? Para darles su castigo, su reprensión por haberlo rechazado, para que caiga sobre ellos la maldición que ellos mismos escogieron, que caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Ahí estaba, hermano, la maldición. No podían entrar, no podían ver, no podían entender y no podían aceptar. Amén. Dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, con disposición, con libertad, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Ustedes eran los que tenían el privilegio. Para ustedes era el mensaje, para ustedes era la bendición, para ustedes era la victoria, para ustedes era. Por eso el Señor los provocó a hacerlo, para que se pierdan ustedes por blasfemos, por contradictores, por haber rechazado la salvación y la bendición, por haber matado al autor de la fe. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Nos vamos a dedicar a atender a los gentiles, porque los gentiles están recibiendo la palabra de Dios, porque los gentiles la están aceptando, porque los gentiles se están bautizando, porque los gentiles se están arrepintiendo, porque los gentiles ya están adorando al Señor, porque los gentiles aceptaron a Jesucristo y la vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos pueblo de Dios. Así que terminamos ahí, dice en el versículo 47 y 48: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. ¿Para qué llamó al apóstol Pablo? Para ser nuestro apóstol. ¿Amén? Porque así nos ha mandado el Señor. Ya ahora es al revés. Al principio les mandó a todos los otros apóstoles, a los gentiles no me los atiendan, nomás a los del pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
Y ahora es al revés, dijo el apóstol Pablo. Ahora el Señor nos dio instrucciones y nos dijo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 48: y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cuántos hacemos eso? Los gentiles, ¿qué hacemos? Oyendo esto, se regocijaban. ¿Cuántos se regocijan? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos le glorifican? ¿Cuántos glorifican la palabra del Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí está, hermano, algo muy importante con lo cual vamos a terminar. Y creyeron todos, pero no todos los que se bautizaron. Nomás creyeron todos, fíjese bien, los que estaban ordenados. ¿Para qué? Esos fueron los que creyeron. Y los demás, aunque se hayan bautizado, no han creído. ¿Por qué? Porque no están ordenados para vida eterna. Van a seguir con su desorden, van a seguir con sus pecados, con sus fornicaciones, con sus blasfemias, con sus estafas, con sus mentiras y con su pecado. Y esto es lamentable, porque el Señor no se equivoca. Solamente los que están ordenados para la vida eterna son los creyentes. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Que pasen pues los músicos.